tiempo, hermanos, vamos a entrar en la meditación de la palabra de Dios, Evangelio según San Juan, capítulo 15. Saludamos también a todas las personas que están allí a través de las redes sociales. Gloria al Señor, a través de su pantalla, pendientes de esta palabra que puede ser de gran edificación para su vida. Gloria al Señor. Vamos a leer la escritura, Evangelio según San Juan, capítulo número 15, el verso número 5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Oremos. Señor Jesús, santo es tu nombre, Cristo bendito. Te adoramos, te glorificamos, exaltamos tu presencia, Señor. Ayúdanos conforme a tu propósito, a tu voluntad. Danos la palabra, Señor, conforme, oh Cristo Jesús, a esa necesidad que hay en cada corazón y en cada vida. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Por favor, pónganse cómodos, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Bueno, entrando en el santuario es el tema que nos han regalado para meditar en la palabra y como lema de esta semana del joven. Gloria al Señor Jesús. Y estaba entonces meditando precisamente en esa palabra, santuario, que puede tener dos connotaciones diferentes. Una, como veíamos y escuchamos la palabra el jueves, un santuario es un lugar de refugio, ¿cierto? Una torre, un escondedero donde alguien podía escapar y huir de su enemigo. En el tiempo del pueblo de Israel, después de la conquista, Dios le permitió al pueblo de Israel construir algunas ciudades, se llaman ciudades de refugio, y era porque pronto alguna persona cometía un crimen voluntaria o involuntariamente, y entonces la familia de aquella persona que salía perjudicada quería vengarse. Entonces aquel criminal o aquel asesino, lo que haya hecho, tenía la oportunidad de huir y refugiarse en una de estas ciudades y estar allí a salvo, tener su vida a salvo, entre tanto que se le podía hacer un juicio. Entonces el vengador no podía llegar hasta donde él estaba para obviamente tomar venganza. Esos lugares de refugio también eran considerados entonces santuarios donde la persona podía preservar o salvar su vida. Pero en el contexto general de la palabra de Dios, un santuario es un lugar separado, un lugar apartado, un lugar consagrado único y exclusivamente al culto a Dios, a la adoración, a la exaltación. Amén. Y entonces encontramos en la palabra de Dios que a través de los tiempos los hombres buscaron la forma de tener un santuario, de acercarse a Dios. Algunos de ellos construyeron altares, como fue el caso de Abel. Amén. Que Abel construyó un altar y ofreció, amén, un sacrificio en la presencia de Dios, y ese lugar se consagró entonces como un santuario donde él pudo entrar a la presencia de Dios y ofrecer allí lo que él tenía, amén, lo que él tenía para poder ofrecer ese sacrificio a Dios. Algunos hombres ofrecieron entonces sacrificios a Dios y construyeron altares, como fue Job, que construía altares para ofrecer sacrificios y ofrecer entonces culto a Dios. También vemos a Abraham construyendo altares, Jacob, Isaac, todos ellos. Elías reparó también un altar que estaba derribado para ofrecer allí entonces sacrificio al Señor. Encontramos entonces también cómo Dios manda a Moisés
a construir un santuario. Amén. Gracias. El santuario podía ser un altar, podía ser el tabernáculo. De hecho, la palabra tabernáculo significa lugar de reunión. Amén. Donde Dios descendía y donde Dios hacía cosas especiales y manifestaba su presencia por un lapso de tiempo. Entonces, el pueblo de Israel tenía allí el tabernáculo. Y el tabernáculo constaba de varias partes. Estaba la puerta, estaba la fuente de bronce, estaba el altar de sacrificio y más adentro había un cubículo, gloria al Señor, dividido en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo se encontraba entonces el candelabro de oro, la mesa de la propiciación, los panes, y luego pasando entonces la cortina estaba el lugar santísimo, donde se encontraba entonces el arca del testimonio, y dentro del arca entonces estaba el maná y estaba la vara de Aarón que reverdeció y dos querubines de oro, gloria al nombre del Señor, y por supuesto las tablas de la ley. Ese lugar era un santuario, hermano. Allí en el lugar santísimo solamente podía entrar un hombre una vez al año, y dependía de la condición en la que ese hombre estaba, que la bendición de Dios fuera o no fuera sobre el pueblo. Gloria al Señor. Si Dios aceptaba ese sacrificio, entonces había un año de bendición, de abundancia, de prosperidad, de victoria en las guerras, en las batallas y todo eso. Pero si Dios no aceptaba el sacrificio, porque el sacerdote que entraba era indigno, dice la Biblia que moría en el acto, moría allí instantáneamente. Y el pueblo de Israel hacía gran lamento, gran lloro, porque durante ese año, hermano, era lo peor. Se cerraban los cielos, no habían cosechas, no había lluvia, no había bendición, habían pestes para los ganados, para los animales, había hambre. En las guerras y en las batallas, hermano, solamente encontraban derrotas. Era un año de gran tristeza para el pueblo de Israel. Era sumamente trascendental que el hombre que entraba al lugar santísimo realmente fuese digno. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso, entonces, sobre todo en el Antiguo Testamento, encontramos siempre esa expresión, hasta que entrando en el santuario de Dios. Porque ellos entraban y salían, entraban y salían. Pero eso era con el pueblo de Israel. Ahora entonces, pensando, hermano, en el santuario, porque nosotros hacemos culto a Dios y encontramos, según la palabra de Dios y según nuestra realidad, dos tipos de culto. Está el culto que hacemos acá en comunión, gloria al nombre del Señor Jesús, donde se reúne la congregación y todos cantamos, oramos, adoramos al Señor Jesús de una manera colectiva. Gloria al nombre del Señor. Escuchamos su palabra, comemos su palabra, nos nutrimos de su palabra. Gloria al Señor. Pero también hay un culto que es personal. Amén, amén. Que es personal. Gloria al Señor Jesús. Y a mí me llama mucho la atención, hermano, porque tenemos que pensar, el pueblo de Israel, ellos iban a un sitio y en ese sitio, hermano, entonces ellos buscaban la presencia de Dios y en ese sitio querían, hermano, ofrecer un sacrificio a Dios. Amén. Y que Dios se agradara y que Dios calmara su ira a través de los holocaustos por el pecado del pueblo. Pero ahora estaba meditando y pensando, hermano, que no se trata tanto de ir a un sitio, aunque nosotros venimos al templo y estamos acá y cantamos y oramos, pero no se trata de estar entrando y saliendo de la presencia de Dios. Creo que ahora, hermano, se trata es de permanecer en la presencia de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. El escritor a los Hebreos dice: acerquémonos pues confiadamente
al trono de la gracia. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Para qué acercarnos al trono de la gracia? Para hallar misericordia. Amén. Gloria al Señor. Para hallar misericordia y encontrar y obtener gracia para el oportuno socorro. Pero entonces yo me pregunto, hermano, ¿por qué necesitamos hallar misericordia? La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Por qué? ¿Por qué no haber extendido una misericordia desde el principio y ya con esa bastaba? ¿Por qué todos los días necesitamos misericordia? Es porque todos los días nosotros erramos, nos equivocamos, pecamos, ofendemos, porque todos los días hacemos ese tipo de cosas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y cuando dice hallar gracia para el oportuno socorro, yo estaba pensando, bueno, la Biblia habla de varios tipos de gracia. Está la gracia que Dios nos da como salvación, ese regalo que no merecíamos. Amén. Eso es la gracia de nuestro Dios. Hay una gracia que Dios nos da a nosotros, sobre todo el que está interesado en servirle a Dios, para que lo que haga entonces la gente lo reciba con bien. Por ejemplo, la Biblia dice que José era bendecido en la casa de Potifar y todo lo que hacía Dios lo prosperaba. O sea, Dios puso una gracia en él. Gloria al Señor Jesús. Y usted como predicador, como maestro, amén. Si usted no tiene una gracia como evangelista, si usted no tiene una gracia, la gente no le va a recibir lo que usted. Pero hay otra gracia que usted necesita para poder agradar a Dios. La Biblia dice que Noé halló gracia delante de Dios. O sea, hay una gracia que Dios derrama en nuestra vida para salvación. Hay una gracia que Dios pone en tu vida. ¿Para qué? Para que las demás personas entonces reciban lo que tú les estás dando. Pero hay una gracia que se necesita para poder presentarse delante de Dios. Y la Biblia dice que Noé halló gracia delante de Dios. Bendito el nombre de Jesús. El Señor Jesucristo está diciendo acá en este texto: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces, como decía hace un instante, hermano, no se trata nosotros de estar entrando y saliendo de la presencia de Dios, porque eso no es cristiano. El verdadero cristiano, hermano, no sale y entra de la presencia de Dios. El verdadero cristiano entró una vez a la presencia de Dios y de ahí en adelante debe permanecer en ella. El Señor le recriminó al pueblo, a la iglesia en Éfeso, y les dijo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ese primer gozo y ese primer amor, muchos lo hemos perdido. Y es un grave pecado. Perder el primer amor es un grave pecado. El Señor le dijo a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero sin embargo, aunque no se trata de estar entrando y saliendo de la presencia de Dios como si fuéramos turistas espiritualmente hablando, no se trata simplemente de venir al templo y solamente cuando venimos en el templo, entonces, no, yo voy porque quiero encontrarme con Dios. Bueno, muy triste que tengas que venir aquí para encontrarte con Dios. Así es. Tú deberías venir con Dios ya. Deberías permanecer en su presencia todo el tiempo. Y Dios debería no estar contigo, sino estar en ti. En la mañana, en la tarde, al mediodía, en la noche, en la casa, en la calle, en el camino, en el trabajo, en la universidad. Todo el tiempo Dios debe estar metido allá en tus huesos, en tu alma, afectando tu pensamiento, afectando, hermano, tus compromisos, tus propósitos, tus decisiones. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Y a pesar de que cometemos errores, de que nos equivocamos, de que pecamos, eso no te convierte a ti en un descarriado ni en un apartado.
Porque es posible que tú cometas un pecado, pero como Dios está contigo, tú simplemente te postras y le pides perdón. Pero otra cosa diferente es contristar al Espíritu Santo. Otra cosa es hacer que realmente Dios se vaya de tu vida. Y eso sí es muy triste. Y Él se va de tu vida es porque tú lo sacas. Porque Él dice, si tú me dejas, yo te dejo. Porque Él no obliga a nadie. Él constantemente, hermano, porque es que ya no se trata tanto de ir a buscar a Dios, es Dios el que ha venido a buscarnos a nosotros. Y aún Él sigue diciendo, hermano, a la iglesia de la Odisea, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El deseo de Él, hermano, no es tanto que tú entres a Él, el deseo de Él es que tú le permitas a Él entrar a tu vida y que no se vaya. Y que no se vaya. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. El Señor llama, Él no toca. Él no toca, Él llama. Él se para a la puerta y pronuncia tu nombre. Y llama y te habla. A través de los predicadores, a través de la palabra, a través de la alabanza, a través de la oración, a través de un hermano, a través del otro, a través de un consejo, a través de las cosas que te suceden. Dios te habla todo el tiempo, te está llamando todo el tiempo. ¿Para qué? Para que permitas que Él pueda entrar. Y si Él entra a tu vida, entonces cerciórate de que no se vaya, de que se quede ahí, de que permanezca y que tú puedas permanecer en Él todo el tiempo. Aleluya. Para que su misericordia sea con nosotros, porque Él se acuerda de que somos polvo, Él se acuerda de que somos hierba, Él se acuerda de que somos como la sombra que pasa, Él se acuerda de que somos débiles, Él se acuerda, hermano, de nuestras debilidades, de nuestras necesidades, Él se acuerda de todo eso. Y Él sabe, hermano, que somos propensos y que nadie puede librarse, hermano, del pecado. La Biblia dice, ciertamente no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Y sabe qué dijo Juan? Juan dijo, hermano, si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. Porque pecado sí hay. Y Juan dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Entonces no se trata, hermano, de que tú tengas una vida santísima. El único santísimo es Dios. Se trata es que todos los días tú puedas presentar delante de Él tus pasiones, tus debilidades, tus deseos, tus inclinaciones, tus tentaciones, y que todos los días puedas decirle, Señor, dame el poder y la fortaleza para batallar contra esto, para sacarlo de mi vida, para poder buscarte en espíritu y en verdad. Pero si tú te conformas y dejas que el Espíritu de Dios se vaya de ti, si tú te sumerges en el pecado, porque una cosa es que cometas un pecado y otra cosa es que te constituyas en un pecador, porque el pecador se deleita en el pecado y permanece en él y no sale de él, y tampoco hace nada por salir. Y no solamente no hace nada, no puede salir porque está atado. La Biblia dice que las obras de la carne, hermano, no pueden hacer la obra de Dios. No pueden hacerlo y tampoco quieren. Pero si nosotros nos presentamos delante de Él, invitamos al Señor, Señor, ven, mi corazón está abierto para ti, entra y no salgas de aquí, Señor. Llena mi vida cada día y todos los días lo busco en oración, en la palabra, en consagración, en comunión, y todos los días ofrezco mi culto a Dios. Pablo dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que os presentéis delante de Él en sacrificio vivo. El pueblo de Israel ofrecía sacrificios de animalitos que morían, pero nosotros ofrecemos sacrificios vivos. Aleluya.
Nosotros ofrecemos sacrificios de alabanza, de adoración, ofrecemos nuestra vida, nos sacrificamos para Dios. ¿Por qué? Porque renunciamos a la impiedad, a los deseos mundanos, a los placeres, renunciamos a nosotros mismos. Hay gente que no ha entendido el Evangelio. Yo veo personas que llevan muchos años en la iglesia y uno a veces los oye hablar y mira sus actos y lo que hace y uno dice, esta persona no ha entendido el Evangelio. Qué triste uno perderse en la casa. Los hijos de Elí se perdieron en la casa. Los hijos de Samuel se perdieron en la casa de Dios. Aquí hay gente que está perdida porque no han entendido el verdadero sentido del Evangelio. Y no hay vida cristiana si no renuncias. Y no se trata tanto de renunciar al mundo y de renunciar a todas esas cosas. Si tú renuncias a ti mismo, entonces lo demás se aleja. Si tú renuncias a ti mismo y comienzas a llenarte más y más de Dios, automáticamente las cosas de afuera se alejan. Yo recuerdo cuando me convertí al Evangelio. Una de las cosas que me dio duro fue dejar los amigos. Y entonces mi mamá en una ocasión me dijo, hijo, si no dejas tus amigos no podrás ser cristiano. Y yo le dije, mamá, ¿y cómo hago yo para dejar mis amigos? Me dijo, no los dejes. Haz que ellos te dejen a ti. Y yo, ¿cómo hago eso? Y Dios me puso en el corazón, hábleles de mí. ¿Cómo le parece, hermano? Comencé a hablarles de Cristo y ya Dios. No me volvieron a buscar, no me volvieron a decir nada. Y me decían, no, es que usted, hermano, usted ya es un hombre diferente, usted ya no lo desconocemos. ¿A usted qué le pasó? Le lavaron el cerebro. Y yo me lavaron el cerebro. Y el alma, y el corazón, y mi pensamiento, y todo mi ser. Porque el que ustedes conocieron se murió. Ahora este es una nueva criatura. Y aunque no tengo mucho conocimiento y aunque no entiendo muchas cosas, lo único que yo entiendo es que la única manera de agradar a Dios es muriendo. Y empezar muriendo a sí mismo. El que quiera ganar su vida la perderá. Si tú sigues dándole rienda suelta a tus deleites, a tus placeres, a tus pasiones, a tus deseos, no lo lograrás. Tienes que darle rienda suelta a la alabanza, a la adoración, a la exaltación, a la fidelidad, a la santidad, a la consagración, a la oración, a la palabra, a la presencia de Dios. Entonces, y solo entonces podrás permanecer en Él. Y cuando permanecemos en Él, podemos llevar mucho fruto. Alabanzas al nombre de Jesús. Póngase en pie, hermano. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabord. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.